tener en cuenta ambas situaciones. Entonces ya se complica un poquito. Así que bueno, simplemente un poquito porque la otra la dejan constante, ¿no es cierto? En el práctico eso lo ven muy fácil, así que bueno, se sigue ingresando gente. Buenos días a quienes nos acompañan ahora, ¿sí? Ya estamos empezando, así que bueno, más o menos estamos completos. Bueno, sí, estamos. Bueno, entonces el concepto de derivadas parciales surge por la necesidad de tener más de una variable independiente, ¿sí? Yo no tengo necesidad de derivar. Entonces lo que yo hago es dejar una constante, dejar, mejor dicho, todas constantes menos la que voy a usar. Le digo todas porque si son tres variables, dejo dos constantes y derivo siempre de a una, ¿sí? Pues entonces eso sale toda una familia de derivadas parciales, ¿no es cierto? Que después están las combinaciones, si son variables y son tres con respecto a que con respecto a ahí, al revés. Entonces esto se complica un poquito que el tema que vamos a ver hoy. La clase pasada las definimos, vimos un poquito los ejemplos, que más o menos lo interpretaron, vimos una con tres variables. Fíjense que yo acá, cuando derivo respecto de x, mantengo constante y z. Cuando digo mantengo constante, ustedes en la práctica, ¿qué hacen? Bueno, repiten lo que tienen. Acá teníamos y cuadrado sobre z, yo ese y cuadrado sobre z lo mantengo constante. Derivo solamente x. La derivada de 5x al cubo es 15x al cuadrado. Entonces, directamente, ¿se dan cuenta? Cuando lo hago respecto ahí, lo mismo. ¿Qué mantengo? Mantengo el 5, el x al cubo, el z, y derivo respecto ahí. Y es, entonces de ahí se genera el 10. ¿Estamos? Constantes se multiplican, por supuesto. Y acá es cuando es en un punto, después las valoro, ¿no es cierto? El punto, eso es muy fácil. La interpretación gráfica también lo vimos, era la tangente de la curva que se generaba por intersección, ¿sí? Del gráfico que representaba la superficie, ¿sí? Recuerden que la superficie se representaba, la imagen era esta superficie en el espacio, trazaba un plano paralelo al eje X o al eje Y, de acuerdo a qué derivada parcial considere, y intersectaba a la función. Esa intersección era una curva, pasaba la tangente de la curva, el ángulo de esa tangente era precisamente la derivada parcial. Este dibujo está muy lindo, ahí tienen todos los datos para interpretarlo bien, o sea que no deberían tener problemas. Bueno, esto es importante, acá lo ven acá medio perdido, es importantísima esa pregunta, es una pregunta de examen. ¿Cuándo una función es derivada? Las derivadas, ambas derivadas tienen que ser parciales y finitas. Por supuesto, cuando son derivables son continuas, ¿no es cierto? Todo lo mismo que vimos en análisis 1 vale acá. Así que eso no le suma mayores problemas. Acá tenemos las sucesivas. Fíjense qué interesante, las derivadas parciales sucesivas. ¿Por qué? Surgen como una necesidad. ¿Sí? Ustedes, aquí, nosotros el año pasado también hablamos de derivada primera, segunda, tercera. Era más fácil porque era una sola variable independiente. Acá tenemos que tener en cuenta que al ser más de una variable, tenemos que dejar muy claro cómo estamos derivando. ¿Sí? ¿Cómo estamos derivando? Ese es el tema. Entonces, guarda el hilo. Acá hay que tener en cuenta acá hay que tener en cuenta otras cositas. Entonces, fíjense, vamos a un ejemplo, ahí lo van a entender muy bien, espero, y es la idea de la clase de hoy. ¿Sí? Entonces, yo tengo z igual a f de x, y. Indudablemente, ustedes acá ven que es una función de dos variables, x e y. Quiere decir que hay que hablar de derivadas parciales. ¿Cuántas derivadas parciales voy a tener? Y dos. Voy a tener de z respecto de x y de z respecto de y. Este simbolito acá significa derivada, ¿no es cierto? Igual que hacíamos en análisis 1. O sea, eso no cambia en nada. Y bueno, entonces yo acá, cuando derivo respecto de x, ¿qué hago? Mantengo constante lo que es y. Entonces, seno de 5y no lo toco. La derivada de 4 de x a la cuarta es 4x al cubo, ninguna duda. Y voy despegando derivada respecto de y lo mismo. Mantengo lo que yo ya tenía, que era el x a la cuarta, y la derivada del seno de 5y es el coseno. Es una función compuesta, ¿no es cierto? Es seno de 5y por u'. El u' vale 5. Entonces, 5y, la derivada de 5. Y la derivada del seno es el coseno, o sea que directamente nos queda 5x a la cuarta coseno. Hasta ahí no hay ninguna duda. Pero fíjense,
Esas son lo que llamamos las derivadas de primer orden. De primer orden, pues son derivadas primeras. Pues yo ahora puedo seguir derivando, pero cuando estoy derivando tengo que decir respecto de qué variable. Entonces ahí viene la complicación. Yo tenía esto, yo ya tenía dos, z respecto de x, z respecto. Yo puedo derivar de nuevo respecto de x, las dos. Yo tendría derivada segunda de z respecto de x dos veces, se lee así. Derivada segunda de z respecto de x dos veces, ¿no es cierto? La derivada segunda. Y yo acá, en vez de poner un solo signo de apóstrofe, pongo dos. Estos dos signos significan que es derivada segunda. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? 3 es la tercera. Pero fíjense que aparte, yo acá tenía una derivada de z respecto de y. Yo esa la puedo volver a derivar ahora respecto de x. ¿Sí? O sea, yo respecto de y ya la tenía. Y ahora la derivo respecto de x. Y si usan esta nomenclatura, guarda que acá es al revés. No sé por qué, pero bueno, son problemas de nomenclatura. Yo acá de derivada segunda de z respecto de y, que es lo que yo tenía ahora respecto de x. Y acá lo mismo, nada más que se pone antes. La x se pone a la izquierda. Eso hay que tener muy claro que el orden de derivación acá es hacia la derecha y acá es hacia la izquierda. Yo acá ya tenía esta, entonces yo tenía acá, entonces la otra es hacia allá, hacia la izquierda, vengo para acá. Ahora respecto de y. Y acá lo mismo, estaba ahí, ahora respecto de y. Entonces, bueno, así está, no podemos cambiar. Y acá le dice cómo yo voy generando las derivadas, ¿no es cierto? Acá la variable es delta y acá es delta i. Por eso que el cociente incremental acá es de la derivada respecto de x, como es la misma, no tengo. Y acá es la derivada respecto de y, la función derivada primera. Por supuesto, ustedes vienen acá y derivan, ¿no es cierto? Deriva respecto de x, después respecto de y. Acá ustedes parten de esto y vuelven a derivar. Seno de 5i sigue siendo constante y tienen que derivar esta, ¿no es cierto? La de 4x al cubo es 4 por 3, 12x al cuadrado. Se dan cuenta que es muy fácil. Y acá lo mismo, pero además que ustedes acá parten de esta, de la de respecto de y. Respecto a la de y, por supuesto, mantienen constante el coseno de 5i, ningún problema. ¿Sí? Lo mantienen constante y acá sí. ¿Sí? Acá estamos derivando respecto de y, entonces estamos derivando ahora respecto de y, entonces directamente ustedes lo van trabajando de esta forma. Entonces, por supuesto que yo tengo que partir otra vez, ¿no es cierto? Otra vez de esta y bueno, siempre partir de la que yo puse. O sea, acá es de x respecto de y. Entonces, la de x es esta. ¿Sí? Entonces, respecto de y, tengo que mantener constante lo que es en x y derivar lo que es en y. Y así van generando. Por supuesto que la derivada del seno es el coseno, pero lo multiplican por el 5, 5y la derivada de 5, entonces de ahí viene el 20. Y vamos a esto. Yo ahora, este es otro. Yo tenía la de y ahora la derivo respecto de x. Entonces acá lo pongo. La de y es más lógica esta nomenclatura, me parece, ¿no es cierto? Yo tengo la de y ahora respecto de x. Si uso esta, acuérdense que para el otro lado. Entonces, me llamo de un teorema que todo esto no tiene mucho sentido, pero bueno, no importa. Yo le doy la nomenclatura, pero yo parto de esta y la derivo respecto de x. Coseno de 5i, que depende de y, que es la constante. Y derivo esto. Sería 5 por 4, 20x al cubo. Y para hacer el respecto de y dos veces, parto de esto y le hago de nuevo respecto de y. ¿Sí? Entonces, la derivada del coseno, ¿cuál era? Menos el seno. O sea, acá me queda menos seno de 5i. 5 por 5, ¿a qué era igual? A 25. Menos 25, hay que la cuarta, seno de 5i. Bueno, acá lo que yo le dije que es de izquierda a derecha, bueno, eso ya estaba claro. Bueno, por supuesto que ahora puedo seguir. ¿Hasta dónde? Hasta que me canse. Con las de tercer orden, ahí se complican más. ¿No es cierto? Porque fíjense cómo se va multiplicando. Yo tengo z respecto de x tres veces. Entonces yo ahora tengo que partir de cada una de estas y derivarla. Entonces yo tenía esta, ¿no es cierto? Que ya era de x dos veces y la puedo derivar una vez respecto de y y una vez, o sea, yo puedo derivar esta entonces. Una vez respecto de x, entonces genero esta. Tercera de z respecto de x tres veces. O respecto de y, entonces tengo derivada de x
dos veces y ahora respecto de y así hasta que nos cansemos. ¿Sí? Fíjense que esto sigue eternamente. Bueno, fíjense con esas todas las que generamos ahora. Le metemos. ¿Sí? Por supuesto que hay un teorema que es el que nos ayuda un poco, que dice que, interprétenlo bien, si las derivadas parciales sucesivas son continuas, el orden de derivación no altera la derivada. Quiere decir que es lo mismo hacer respecto de y respecto de x o respecto de x respecto de y. No importa cuál derivo primero. Pero guarda que cuando yo tengo más de dos variables, yo puedo derivar una respecto de y dos veces y la otra respecto de x una vez, siempre que la cantidad de veces sea la misma. O sea, la cantidad de veces que yo derivo respecto a cada variable sea la misma. ¿Eh? Y ese es el famoso teorema de Schwarz. ¿Sí? Si las derivadas parciales son continuas, el orden de derivación no altera la derivada, pero siempre que la cantidad de veces que se deriva respecto de cada variable sea lo mismo. En dos variables no hay problema. Derivada segunda de z con respecto a x con respecto a y, recuerden que acá leemos al revés, de x respecto a y, es igual a derivada segunda de z con respecto a y con respecto a x. No cambia. ¿Por qué? Pues yo derivo una vez respecto a y, una vez respecto a x. Una vez respecto a y, una vez respecto a y. No cambia. Fíjense este. Derivada tercera de z con respecto a x dos veces y después con respecto a y. Yo podría hacer así. En vez de derivar dos veces primero, podría ser derivada tercera de z con respecto a x. A esa primera la derivo respecto a y. Y después la vuelvo a derivar respecto a x. En definitiva, ¿por qué es igual? Porque se cumple el teorema. Pues yo derivo una vez respecto a y, dos respecto a x. Y acá derivé una respecto a y, dos. Yo le dije que cuando era derivada tercera ya se complicaba, ¿no? Y esa es la complicación. Y acá lo mismo. Yo puedo derivar primero respecto de y y después de x dos veces. Lo importante es que yo acá tenga una respecto de y, dos respecto de x. El orden no importa. Una de respecto de y, dos respecto de x, una respecto de y, dos respecto de x. No importa. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Eso tiene que interpretar muy bien. Este es el famoso teorema de Schwarz. O de Clairaut. Debe ser que Clairaut se avivó y lo hizo después, no sé. Pero eso es lo que nos importa. Pero tengan en cuenta esto. Siempre que la cantidad de veces respecto a cada variable sea la misma. Si no, no es válido. ¿Sí? No son iguales. Muy simple. Acá está la demostración del teorema de Schwarz, que es muy interesante. Es muy interesante la demostración. ¿Sí? Vamos a usar el teorema del valor medio, que el año pasado le dijo, el de Lagrange, que era muy importante y que lo usábamos el año que viene. Estamos en el año que viene y lo estamos usando. ¿Sí? Recuerden que decía que una función continua y derivada f de b menos f de a era igual a la derivada en un punto intermedio por el intervalo. ¿Se acuerdan, verdad? Bueno, espero que esto les sirva, ¿sí? O sea, esta demostración la tienen que saber. Le digo, se plantea de una forma media, digamos, particular, que es, bueno, armar una condición. Por eso, vamos a verlo tranquilo. Así que, teorema de Schwarz. Teorema de Schwarz. Fíjate, de examen. Dada la función z igual a f de xy, como siempre, definida en un dominio D con derivadas parciales continuas, en un entorno del punto interior, por si no se puede aplicar, en este punto se verifica que la derivada segunda respecto a x con respecto a y es igual a derivada segunda con respecto a y con respecto a x. Acá dice lo mismo, pero en la otra anotación, con respecto a x con respecto a y, con respecto a y con respecto a x. ¿Sí? Es lo que yo le dije antes. Ustedes plantean esto tienen que memorizarlo porque no responde es parecido a un incremento total, pero no es un incremento total, es parecido. Entonces, eso no me gusta decirles que memoricen, pero lamentablemente acá hay que memorizar ese pedacito, nada más. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ¿qué es lo que memorizan? Una expresión que yo la llamo A. La llamo A porque, para no tener que repetir todo, ¿no es cierto? La llamo A. A la genero yo, la autogenero. ¿Cómo la genero? No responde al álgebra, no responde a nada. Acá pongo la función incrementada en las dos variables, f de x más delta x y más delta y. Le resto la función incrementada solo en x,
Le digo para que no lo memoricen, para que lo razonen. A la función incrementada total en las dos variables le resto la función incrementada en x. Después le vuelvo a restar la función incrementada en y. Y le sumo la función sin incrementar. Por eso le dije, es parecido al incremento total, pero no es igual. ¿Sí? Entonces, primero, el primer término, ¿qué es? La función incrementada en ambas variables. Le resto la función incrementada en la primera, le resto la función incrementada en la segunda y le sumo la función sin incrementar. Es simple, fácil para aprender. Función incrementada en ambas, le resto la función incrementada en x, le resto la función incrementada en y le sumo la función sin incrementar. Con eso no se van a olvidar. Yo esto lo puedo escribir distinto. Yo puedo escribir así. F de x más delta x y más delta y, entonces puedo poner este primer término así. Y acá meter este corchete, o sea, acá, dejar el primer término y acá poner este signo menos y escribir esto acá dentro de un corchete. ¿Por qué hice esto? Porque el teorema de Lagrange me decía que la diferencia entre los valores extremos. Entonces yo para tener diferencias, entonces fíjense qué lindo que me quedó acá, yo acá tengo esto, ¿no es cierto? Yo acá puedo aplicar el teorema de Lagrange. Sí, ¿no es cierto? Yo puedo aplicar el teorema de Lagrange en ambos, o el teorema del valor medio. Yo acá tengo f de x más delta x, y más delta y menos f de x más delta x. O sea que acá la variable sería y, ¿no es cierto? Acá tengo y más delta y. Yo acá puedo aplicar el teorema de Lagrange con respecto a y. Entonces, ¿qué va a ser igual? A la derivada primera, vamos al primer término. Va a ser la derivada primera de esta función f. Eso signo significa primera. Con respecto de y, porque ahí es la variable. X más delta x, será x incrementada, pero se mantuvo constante. Acá, este es un valor y este es el mismo valor. No importa que no sea x, es x más delta x el valor, pero es constante. Yo lo que incremento es y, por eso es que respecto de y. X más delta x, ¿no es cierto? Y sub 1 porque es el valor intermedio entre y más delta y e y. Me van siguiendo, ¿no es cierto? Yo sé que lo saben, pero voy despacito porque, bueno, hay problema de cómo lo escribimos. Y más delta i, entonces, acuérdense que era un valor intermedio que lo llamamos C el año pasado, bueno, acá lo llamo y sub 1, pero es un valor intermedio. Y el incremento, por supuesto, es delta i, pues la que cambia es i. Entonces, si se fijan acá, acá ¿qué tengo yo? La diferencia entre los valores de dos funciones, de una misma función, pero acá la constante ahora va a ser x. ¿Verdad? Pues acá tengo f de x, acá tengo f de x. La que varía es y. ¿No es cierto? Nuevamente. Pasa que acá es respecto de x y acá era x más delta x la constante. No hay problema. Acá no aguantamos todos. Acá no aguantamos todos. Así que directamente, acá vuelve a ser la derivada con respecto de y, porque la variable es y, pero acá es x. Y sub 1, que sería el valor intermedio, ¿no es cierto? Por el delta y. O sea, acá se lo aclara, aquí sub 1 es mayor o igual que y, menor o igual que y más delta y. Quedó lindo, ¿no? Muy fácil. Inventamos esa estructura algebraica, pusimos el signo menos para poder aplicar Lagrange, nos damos el gusto y obtenemos esto. Y fíjense que yo tengo f, derivada primera respecto de y acá también derivada primera respecto de y. Tranquilamente puedo sacar, ¿no es cierto? Lo puedo expresar de esta forma. F sub i, x más delta x, menos f sub i. Este delta i lo puedo sacar factor común. Lo saco factor común porque están los dos, para que no me moleste, lo saqué factor común. Así de simple. Bueno, entonces lo saqué factor común. Bien, lo saqué factor común, al delta i. Muy bien, obtuve esto. Pero acá si me fijo, ¿puedo aplicar el teorema del valor medio acá? ¿Qué les parece? Piénsenlo. Yo tengo acá una función, la función derivada es una función. ¿Sí? Acá tengo x más delta x sub 1, x y sub 1. Tranquilamente lo puedo aplicar, ¿cierto? Y sub 1 va a ser la constante y mi variable ¿cuál va a ser? Y va a ser x. Pues yo acá vale x más delta x y acá vale x. Vuelvo a aplicar el teorema del valor medio. ¿Sí? Por supuesto, yo sigo siempre con la misma expresión A. Esta es la primera que puse, la marca acá le apliqué el teorema, pero es la misma expresión. A igual a. ¿Sí? Y bueno, yo tenía con respecto de I, pero yo ahora, ¿no es cierto? Acá el incremento está en X, o sea que, bueno, directamente aplicando el teorema del valor medio, X1, tengo que generar un punto nuevo. X1 es un punto, acá lo tienen claro, X mayor que X, acá lo tienen clarito.
intermedio y su 1 ya era intermedio. Entonces acá directamente tengo x1 y 1, delta x, delta y. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a este delta y lo tengo que multiplicar por el delta y que se me genera acá. Yo a este corchete le aplico el teorema del valor medio. Entonces, ¿qué sería esto? Sin el delta y, ¿no es cierto? Sería la derivada segunda por el delta x. El delta y ya lo tenía afuera, lo repito. ¿Lo vieron? Por supuesto, esto hay que escribirlo ustedes, ¿sí? En una hojita, sin copiar, van a ver que sale. Pero bueno, hay que escribirlo, ¿eh? Yo acá le explico cómo se genera, yo acá le hago el desmenuzado, pero ustedes tienen que escribirlo y ir lo siguiente. ¿Sí? Bueno, ahí lo tienen. ¿Eh? Bien, ahí hemos llegado a esta conclusión, que A es esto, es la derivada con respecto a Y con respecto a X. Bien, ¿qué hago ahora? Vuelvo a la expresión 1, que era esta expresión rara que yo le dije antes, pero ahora yo cambio un poco las reglas de juego acá. ¿Eh? Yo la copio, pero la reordeno. Fíjense cómo ordeno ahora. Yo acá estaba. ¿No sé? Yo dejo acá la función incrementada, como siempre. Yo antes se acuerdan que lo reordenaba, acá le había puesto, yo ahora reordené en función ¿eh? De mantener el y constante y el x variable. Antes lo hice al revés. Antes lo hice, yo mantuve, ¿no es cierto? Yo mantuve el x constante como x más delta x y variable el y. Ahora hago al revés. ¿Sí? Ahora yo directamente tomo el x más delta x y el x, queda variable el x. Entonces la reordené así. ¿Sí? Sí, no menos recuerden que era para poder aplicar el teorema. O sea, yo la reordené de nuevo. Y obtuve esta expresión, que es la misma de antes, pero reordenada sin cambiar nada, reordenada. Entonces ahora otra vez vuelvo a aplicar el teorema. Yo acá puedo aplicar el teorema del valor medio. ¿Por qué? Porque tengo x más delta y, pero voy a tener con un incremento en x. ¿Sí? Y voy a tener que generar un x2, que va a ser distinto al que generé antes de x1, pero intermedio entre x y x más delta x. ¿Sí? Bueno, entonces lo mismo. Acá aplico el teorema del valor medio. X más delta x, el intermedio es x2. ¿No es cierto? I más delta i se mantiene, el I más delta i que vos tienes acá es el mismo que tienes, se mantiene constante. ¿Sí? O sea, acá es en I más delta i. ¿Estamos? Bien, pues yo acá le pongo x2, x más. Y por supuesto que el incremento va a ser en x. Y si se fijan acá, pasa lo mismo. Yo estoy incrementando en x, porque acá tengo y acá tengo x más delta x. Cuando yo aplico el teorema de Lagrange, el punto intermedio va a ser el x2, que ya lo tengo generado, por i, porque i es el término. Y bueno, por supuesto que delta x, que es lo que vale. Listo, hago lo mismo que hice antes, lo mismo, por eso digo, esto hay que hacerlo en una hojita para no tener que memorizar, pero en realidad son los dos pasos iguales. Nada más que yo cambio la forma en la cual planteo la expresión 1, que es esta. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Entonces, yo aplico otra vez el teorema del valor medio. Por supuesto que yo acá tengo, ¿qué función? Es la función derivada. La tengo respecto de x, ahora la tengo que hacer respecto de y para poder aplicar el teorema de Schwarz, ¿no es cierto? Que es lo que me interesa. Entonces, la tenía respecto de x, la derivo respecto de y. Por supuesto que, como ustedes ven, acá y más d tengo que generar un i sub 2 intermedio. Es este. Bueno, el delta x, el que yo traía, el delta y que me generó por el teorema. Obtengo esto. Pero si ustedes se fijan, esto es A, y lo que había obtenido recién acá también era A. Yo no le cambié el A. O sea, este A es igual que este totalmente. Es la misma expresión 1 que yo puse al principio. Es la misma. Y acá obtuve una igualdad y acá obtuve otra. Si los primeros miembros son iguales, los segundos, ¿qué pasa? También lo son. Los primeros miembros son iguales, los segundos también lo son. Pero cada vez está más fácil esto. Entonces, directamente, igualo esto con esto. Y, bueno, directamente esto no es otra cosa parecido al teorema de Schwarz, pero ya estoy muy cerca. Porque fíjense, esto ya está hecho, hasta acá estamos, ¿no es cierto? Pero delta x y delta y directamente me aparecen los dos miembros. Si delta x y delta y me aparecen los dos miembros, directamente los cancelo. Estoy multiplicando por un mismo número ambos términos de una igualdad. Este murió. Qué lindo, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa acá?
f de x, me queda x2 y 2. Y bueno, entonces yo después, ¿qué hago? Fíjense, me quedó casi el teorema de Schwarz. ¿Por qué digo casi? Pues yo acá, en vez de tener xy en general, ¿qué tengo? Tengo dos puntos fijos, x2 y 2, x1 y 1. Pero si yo tomo límite para delta x que tiende a 0 y para delta y que tiende a 0, en ambos miembros lo puedo hacer tranquilamente, sin que la identidad varíe, tomo límite. ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué pasa cuando delta x tiende a 0 con x1 y x2? Si son puntos intermedios, ¿qué quiere decir? Háganse un dibujito, pongan el punto x acá, aquel x más el delta x acá, ¿no es cierto? El x acá y el x más delta x acá. Si son un punto intermedio, cuando delta x tiende a 0, indudablemente todos van a tender a x, x1 y x2. ¿Sí? ¿Lo hizo yo acá? No, no lo hizo. Va. ¿Se dan cuenta? Hagan un dibujito. Tomen el eje de x, pongan x acá y acá x más delta x. Y bueno, x1 y x2 son intermedios. Cuando el delta x tiende al punto, a x, x1 y x2 tienden a x. Quiere decir que el límite para x2 y x1, ¿cuál va a ser? X. Lo mismo para y. El límite para y2 y 1 va a ser x, va a ser y. Entonces, directamente el x2 se transforma en x, el y2 en y, el x1 en x, el y2 en y. Y este es exactamente el teorema de Schwarz. ¿Sí? Ahí está demostrado total y claramente. ¿Sí? Rápidamente le doy el procedimiento, nada de memoria. ¿Cuál es el procedimiento? Acá se tienen que acordar cómo plantean esta expresión 1. De ahí sale todo. Por supuesto, lo que decía es que las derivadas cruzadas, como las llamamos nosotros, eran iguales. ¿Sí? Acá no aclaramos que siempre y cuando el orden de cada, porque a la vez 2 nomás no hay forma. ¿Sí? Si yo hago derivada tercera, ahí sí. Yo lo demuestro para la segunda. Por supuesto, para la tercera también, laburando bastante más, también se demostraría. Yo planteo esto, le vuelvo a decir, ¿cómo la planteo? El primer sumando es la función incrementada. ¿Sí? Le resto, le resto la función incrementada solo en x, después le resto la función incrementada solo en y después le sumo la función sin incrementar. No se van a olvidar. Eso, planteando bien y ya sale solo. Sale solo porque yo directamente acá menos, ¿no es cierto? Acá le meto un paréntesis, un corchete en este caso, le meto el corchete, entonces este se transforma en menos, para poder aplicar Lagrange. Aplico un Lagrange, otro Lagrange y lo obtengo. Así que, vuelvo a escribir la 1, directamente cambiando el orden y hago lo mismo. Así que bueno, ya les vuelvo a decir, traten de hacerlo ustedes solitos y bueno, y tiene que salir. Si no le sale, consulte. No le gusta consultar, consulte en la próxima clase cuando ustedes quieran. ¿No hay dudas sobre esto? ¿Seguro? Ya saben, dudas, no levantan la mano. Simplemente habiliten el micrófono y pregunten. Somos poquitos. ¿No? No, yo sé, hoy no lo saben, pero lo entienden. Es logro. La idea de estas clases es que ustedes entiendan. Después hay que estudiar para aprender. O sea, no es cuestión de decir, ya lo sé, guarda. La idea mía es que de acá tienen que salir entendiendo el tema, que no tengo que decir, habrás querido poner este coso acá. Esa es la idea. Después tienen que, si no es esa, no se dio ese objetivo, tienen mecanismo de consulta a la próxima clase. Bueno, vamos al otro tema, súper importante también. La clase de hoy no tiene desperdicio. Dos temas claves. Diferencial total de una función de varias variables. Diferencial total. ¿Sí? Bueno, y ya ustedes ya no se dan cuenta. Ya antes hablamos de incremento parcial y total. Si yo hablo de derivada parcial y total, no tengo más remedio que hablar de diferencial total y parcial también, ¿no es cierto? Esto es así. Fíjense, vamos a empezar despacito, tranquilito, como correcto. Yo tengo una función z igual a f de x. Siempre, el año pasado yo le decía, cuando no saben cómo empezar, empiecen. C igual a f de x, función continua de derivada. Acá lo mismo. Acá, dada la función z igual a f de x. ¿Cómo se calculaba el incremento total? Incrementando simultáneamente ambas variables. Entonces, el incremento de z, el incremento de la función z, va a ser igual a f incrementada en delta x, incrementada en delta y. F de x más delta x, y más delta y. Menos f de xy. ¿Sí?
menos f de xy. ¿Sí? Bueno, por supuesto, función continua y derivada. Eso ya, además que acá tenemos que aclarar que la función es continua con derivadas parciales continuas. ¿Sí? Hay que aclararlo, pero las derivadas saben que van a ser parciales. Bueno, a la expresión del incremento total, ¿qué hacemos? Le sumamos y le restamos. Dame esto medio así de prepo. La función incrementada solo en i. Se lo digo así, pues no hay otra forma. Incrementada solo en i. Entonces, el incremento total es delta z, es el incremento de z. ¿A qué va a ser igual? A la función incrementada en x, la función incrementada en y, y le resto la función incrementada solo en y. Entonces, f de x más delta x, y más delta y, menos f de x, y más delta y. Así de fácil. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ya acá tengo. Por supuesto, que para que no varíe algebraicamente, tengo que sumar y restar. ¿Sí? Hay una propiedad que si yo le sumo y le resto el mismo número, no cambia. Entonces yo acá se lo resté, y ya cuando dije se lo resté, ya se dieron cuenta, y este seguro que quiere aplicar el teorema del valor medio. Acá se lo resté, y acá se lo sumé. Entonces la expresión algebraicamente no varía. ¿Qué le resté y qué le sumé? La función incrementada solo en y. Entonces, rebobinamos. Empezamos del incremento total, consistente en la función incrementada en x, en y le restaba el f de xy. ¿Sí? Y a esta les restamos y sumamos la función incrementada solo en y. Yo les voy dando todas las pautas para que no memoricen la fórmula, sino que memoricen los procedimientos. Ustedes van a rendir seguramente, y esperemos que así sea en la presencialidad. Entonces, directamente el profe le va a dar este tema como diferencial total y parcial. Ustedes van a tener que hacer todo este desarrollo en una hojita, lo llama el profe y ahí van a tener que explicárselo. Entonces, hay que saber todo. Bien. Quedó claro hasta ahí, ¿no? Interrumpan si hace falta. Ya se lo dije antes. Qué lindo que está esto. Yo acá tengo f de x, delta x, y más delta y, f de x, y más delta y. O sea, y más delta y se mantiene constante y acá x, o sea, yo tengo x incrementado en delta x. Entonces puedo aplicar el teorema de Don-Lagrange. ¿Sí? ¿Con qué variable? Con la variable delta x. Entonces va a ser la derivada primera respecto de x, el punto intermedio x1, igual que antes. ¿No es cierto? Y el incremento va a ser el delta x. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué pasa acá? Y yo acá tengo f de x, y más delta y, f de x y. También puedo aplicar Lagrange, pero acá la variable va a ser y, porque el x se mantiene constante. Entonces, fíjense que es muy parecido al tema anterior, por eso lo doy siempre los dos temas juntos. Acá es respecto de y. Derivada primera respecto de y. Y por supuesto, que se me va a generar un punto I1 de la misma forma que se me generó antes el X1, ¿no es cierto? Por aplicación del teorema, porque era el C del teorema de Lagrange del año pasado, el punto intermedio. Y bueno, acá dice claro que el X1 mayor o igual que X, menor o igual que X más delta X. Y el I sub 1 lo mismo. ¿Sí? Bueno, yo ya tengo esta expresión. Y ahí tengo el incremento total. ¿Sí? Bueno, si estamos hasta ahí, seguimos. ¿Estamos hasta ahí? ¿O se me durmieron? Me parece que sí. Bueno, sigamos. Fíjense. Estamos hasta acá, ni un problema. Y acá lo tienen gráficamente. ¿Sí? Al ser incremento total, usted está teniendo en cuenta el incremento en X y en Y. Eso lo vimos también en la clase pasada. Nada más que simplemente acá le repetimos el dibujito. Acá tienen el punto X1 y el punto Y1. ¿Sí? Punto intermedio. ¿Se dan cuenta? Bueno, eso es para... Pero ustedes ya lo saben. Por supuesto que ya al principio le dije, cuando no sé qué decir, digo, z igual a f de x y función continua y con derivadas parciales también continuas. Entonces, listo. Entonces yo puedo tomar el límite para delta x que tiende a 0, delta y que tiende a 0 de esta función. ¿Y qué va a pasar cuando delta y delta x tiende a 0? Cuando delta x tiende a 0, el punto x1, como lo ven muy claramente acá, este es x y este es x más delta x. El punto x1 está ahí. Si delta x tiende a 0, ¿qué pasa con el x1? Tiende a x.
Por eso es que acá pongo X. ¿No es cierto? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa cuando delta I tiende a 0 acá? Y bueno, si delta I tiende a 0, indudablemente me va a quedar el I solito. Entonces me queda la derivada primera respecto de X por XY. ¿Sí? Y lo mismo para la otra expresión que teníamos acá, ¿eh? Lo mismo para este término, lo mismo. ¿Sí? Directamente el I sub 1 se transforma en I y el X, que lo tenía acá, el X más delta, ahí lo tengo acá a mano, a ver si. Acá el delta I, directamente acá lo tenía, ¿no es cierto? Directamente tienen esta expresión. Fíjense que ustedes pueden escribir esto como esto va a ser igual al resultado más un infinitésimo, ¿no es cierto? Eso es lo mismo cuando definimos límites. ¿Se acuerdan? Entonces, directamente, si el límite de esta expresión es esto, yo puedo escribir esta expresión como el límite más un infinitésimo. Eso era por definición del límite, ya lejos. Y acá lo mismo. Yo puedo escribir la expresión más el infinitésimo. ¿Sí? Y bueno, fíjense, acá cuando delta X tiende a 0, delta I tiende a 0, estamos igual que antes, ¿no es cierto? El I1 tiende a I, y estos dos tienden a 0, pues son infinitesimos. Entonces directamente, epsilon 1 va a tender a 0, epsilon 2 tiende a 0, o sea, todo el mundo tiende a 0. Entonces, directamente, el incremento total, ¿cómo le va a quedar a ustedes? Volvemos a la expresión, le va a quedar algo muy simple, le va a quedar esto más esto, ¿sí? Esto más esto. Serían los dos que ustedes tenían de antes, se le va a quedar directamente este término más este término, ¿sí? Por E sub 1 delta X y E sub 2 delta Y. Bueno, lo que pasa es que acá se desprecia, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esto? Estos dos términos, fíjense que tiene el producto de dos magnitudes infinitamente pequeñas, es aún más pequeño. Entonces directamente nosotros llamamos incremento total, lo podemos escribir de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué llamamos diferencial total? A la parte principal de este incremento, la parte principal. O sea, despreciamos estos dos porque prácticamente tienden a ser y me queda la derivada parcial respecto de X por el incremento de X más la derivada parcial respecto de Y por el incremento de Y. Y lo escribo de esta forma. Eso es lo que yo llamo diferencial total, a la parte principal del incremento desarrollado. ¿Sí? Este es el incremento total, como empezamos al principio, ¿se acuerdan? Empezamos directamente en una expresión que ustedes ya sabían, que era el incremento total. No inventamos nada como antes, ya partimos de lo conocido. Lo único que inventamos es que le restamos y le sumamos ese I, ¿no es cierto? Más delta I. Bueno, algo hay que hacer siempre para lograr resultados distintos. Y bueno, eso es el diferencial de Z. Ese es el diferencial total de Z. Directamente es la parte principal. Por supuesto que ustedes saben que para valores suficientemente pequeños, como estamos trabajando, delta Z se puede escribir como diferencial de Z. Entonces, bueno, y delta X y delta Y como diferencial X y diferencial Y. Entonces me queda esta expresión que es la que usamos en la práctica. Cualquiera de estas dos. Derivada parcial de Z respecto de X por el diferencial de X, derivada parcial de Z con respecto de Y por el diferencial Y. Ese es el concepto que tienen que saber y tienen que llegar a esta expresión de diferencial total. Lo pueden escribir de esta forma o de esta, no importa. Entonces, ese es el asunto, ¿sí? Ese es el asunto. Así que traten de aprender este tema porque es realmente importante y lo tomamos bastante, y más en la presencialidad. Ese diferencial total de una función de varias variables. Recuerden que antes inventábamos una, acá no inventamos nada. Yo le marco las diferencias. Yo le hago una rápida revisión siempre, si tienen una duda, interrumpen y preguntan, de cualquier forma le hago una rápida revisión. Yo parto entonces de la fórmula clásica del incremento. Función incrementada en X y en Y, menos función sin incrementar. Eso es el incremento de Z. Como es continua, yo le resto y le sumo, incrementada solo en Y. A esto mismo le agrego dos términos. Le resto y le sumo para que no cambie.
¿Para qué hago esto? Para aplicar el teorema de este muchacho Lagrange. Yo le apliqué el teorema de Lagrange, ahí todo primero término y después todo primero término. Yo obtuve esta expresión. Recuerde que yo generaba este punto intermedio, ¿no es cierto? El X1 y el Y1. Después yo aplicaba el límite para delta X y delta Y que tiende a C de cada una de estas expresiones. Acá lo hice con esta, o sea, esta que tienen acá es esta que tienen acá, se no inventa nada. Tomo cada una de estas y le tomo el límite. ¿Sí? Bueno, pues ustedes toman el límite. ¿Eh? Acá es muy fácil. El X1 se transforma en X, ¿eh? Y el delta Y le da esto. ¿Sí? Recuerden que yo tenía que el límite de una expresión era igual a un resultado, se podía expresar la expresión como el resultado más un infinitésimo, que es lo que da. Y acá hago lo mismo con esta otra que yo tengo. Hago lo mismo. Límite para delta X que tiende a 0, el X queda como estaba, y este I sub 1 se transforma en I. Y hago lo mismo. Yo tengo estos dos elementos. Recuerden que esto era el delta Z, es lo que yo escribí acá. El delta Z es la suma de todo que yo obtuve recién, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo que pasa es que yo acá puse el E sub 1 con el delta X como factor, ¿sí? Entonces, el delta Z es exactamente lo mismo. ¿Eh? Es esto, ¿eh? Más esto. ¿Sí? Más los dos incrementos. ¿Sí? Ahí lo tienen muy clarito. Y bueno, esto yo le dije que esto era infinitesimal, porque ustedes tenían delta X tiende a 0. Epsilon 1, por definición de infinitésimo, también tiende a 0. Estoy multiplicando dos magnitudes que tienden a 0. Entonces, directamente el producto tiende más rápido. Entonces, son de orden superior. Esto significa tienden más rápido. Entonces, directamente yo llamo diferencial de Z a la parte principal, o sea, la parte que sería esta. ¿Eh? Y después, directamente, un problema de nomenclatura. Ya los incrementos los llamo diferenciales. Entonces acá lo tienen, ¿no? Y llegan a esta expresión, que es la derivada de z respecto de x por el diferencial, la de z respecto de y por el diferencial. Eso es todo. ¿Lo entendieron? Si lo entendieron ahí, lo complicamos. ¿Sí? Así que bueno, vamos a pasar ahora a más de dos variables. Por supuesto que no lo vamos a hacer, si no. Esta hoy es una materia difícil. Si la complicamos pasaría a ser imposible. Entonces, quedemos con que es difícil. Todo lo que yo le dije para funciones de dos variables, lo pueden manejar con funciones de mayor número de variables. ¿Sí? Esa es la conclusión, lo que ustedes tienen que saber. No le van a pedir que demuestren nada. Si yo tengo una función U de tres variables, ¿cuáles son las tres variables? X y Z. Entonces yo tengo que U es función de X y Z. Bárbaro. El diferencial total, ¿cómo va a ser? El diferencial de U va a ser la derivada parcial de U con respecto de X por el diferencial de X. La de U con respecto de Y por el diferencial Y, el mismo esquema. Fíjense, siempre son sumandos. Productos de derivada parcial por el diferencial de la variable. Por eso ya pueden hacer de 20 variables si quieren. ¿Sí? Es la derivada parcial de la función respecto a la variable por el diferencial de esa variable. O sea, yo voy a tener tanto sumando acá como variables independientes tenga. Yo acá tenía dos variables independientes, dos sumando. Tengo tres, agrego una. Entonces va a ser derivada parcial de U con respecto de X por su diferencial. U respecto de Y por su diferencial, U respecto de Z por su diferencial. Y si yo, en vez de tener 3, tengo N, la llamo así porque si no, no se me acabarían las letras. Entonces yo tengo que diferencial de Y va a ser la derivada parcial de la función respecto de la primera variable por el diferencial de la primera variable. La función, la segunda por el diferencial. La función, la segunda por el diferencial y la enésima, ¿no? Por la enésima por diferencial. Y eso es todo. ¿Sí? Este es este super tema. Si usted dice, bueno, vamos a calcular esta función, z igual a 3x cuadrado coseno de... Bueno, usted tiene que hacer todos los pasos. La derivada parcial respecto de x por el diferencial x, la derivada parcial respecto de y por el diferencial y. Entonces, la derivada parcial de esta función respecto de x mantienen constante el coseno de pi i, el coseno de pi i lo mantienen constante y derivan esto. 3 por 2 solía ser 6. Entonces acá te queda 6x. Constante por el diferencial x. ¿Sí? Después vamos a diferenciar menos, el signo menos s, vamos a diferenciar la otra. Bien, ¿qué va a pasar acá? Yo voy a tener acá
la derivada del coseno es menos el seno. Entonces, este signo más con este signo menos se transforma en menos. ¿Sí? ¿Me siguen, no? Y bueno, este 3x cuadrado es constante. Y acá está derivado. Y listo. Guarda que acá es seno de pi, o sea que es compuesta. Entonces, seno es menos coseno por u'. El u' es de pi, la derivada respecto de i es pi. De ahí me aparece el pi este. ¿Sí? No se olviden que es un error muy común en el práctico, ¿no? Que nos olviden. Cuando es seno, siempre le van a dar seno de 3x, 6x, para que se confunda. Entonces ahí tienen que multiplicar por u'. Bueno, esto yo se lo doy nomás, no debería. Acá lo mismo, tienen otra, la variable independiente, acá le da un ejemplo, ya con valores, todo eso lo hace. Eso es diferencial total. ¿Y diferencial parcial? Bueno, ya se dan cuenta ustedes. Yo digo diferencial parcial respecto a una variable. ¿Qué quiere decir eso? Que yo varío solo una. Yo tengo un montón de variables. Yo tengo n variables, para no decir un montón que queda feo. Yo tengo igual a la función de x1, x2, x3, xn. El diferencial total recién vimos que era la derivada parcial de la primera función respecto a la primera variable por el diferencial de esa variable, más la derivada de la función respecto a la variable. Pues sí, son todos términos, hasta leer. Eso ya lo vimos recién, lo entendieron, no importa. Pero si yo digo ahora, bueno, yo ahora voy a considerar todas como constantes, una sola variable. O sea, yo tengo n, pero va a haber ahí, qué sé yo, la x3, por ejemplo, la mantengo constante. Y además son todas variables. Entonces ahí obtengo el diferencial parcial respecto de esa variable, que en general la llamamos x sub i. Puede ser x1, x2, x3, x4, x20, x780, x7500. Cualquier variable, cualquier orden. Una variable. Entonces lo llamo diferencial parcial de la función i respecto a la variable tal, xi, como la derivada parcial de esa por el diferencial. ¿Cómo se? Qué fácil que es esto. Todos los demás términos mueren. Me queda solamente el de la variable. Ese es el diferencial parcial. Y bueno, por supuesto que le va a dar la variación causada solamente por el incremento de esa variable. En cambio, el diferencial total expresa la variación de la función por todas las variables. ¿Sí? Esa es la gran pregunta y esa es la gran respuesta. ¿Qué diferencia hay entre parcial y total? El diferencial parcial le va a dar la variación de la función causada solamente por el incremento de esa variable considerada. En cambio, el total es por todas las variables, mucho más amplio. Acá lo tienen la famosa aplicación a la física. Ustedes lo han visto, el famoso principio de independencia de las acciones, superposición de los efectos. ¿No es cierto? Que cada uno, cuando un número de cambios ocurre simultáneamente, es como si fuera independiente de los otros. El efecto total es la suma de los efectos parciales. Sería una aplicación, una forma de verlo de la física. Bueno, acá tienen un ejemplito, un ejercicio para que después practiquen un poquito, lo vean en el práctico. No hay problema. ¿Por qué te mandan en el práctico? Pero bueno, si ya lo vieron mejor y si no lo vieron también mejor, pues ya cuando lo vayan a ver ya más o menos tienen una idea. ¿Sí? Bueno, recuerden que acá todo se decide en el práctico. Acá hay que apostar para tratar de promocionar el práctico. Si logran el teórico, enhorabuena. Pero el práctico es clave porque la mitad de los alumnos que rinden teórico y práctico en un turno, la mitad o más quedan en el práctico. Bueno, después de este golpe de aliento que les he dado para que estudien bien el práctico, ¿sí? Seguimos adelante. Vamos a ver aplicaciones del diferencial total. Este es un tema menos importante a nivel teórico. Yo le voy a ir remarcando, no quiere decir que no lo tomen, guarda, es menos importante. Si creen en la estadística, vamos a los cálculos aproximados. Para eso se usa. Ustedes vamos a repasar, yo se lo doy para que tengan una idea. Esto en realidad es un tema que si lo ven en el práctico mejor y si no lo ven no importa, ¿sí? Porque es un tema de práctico. Una función z igual a f de x. El incremento total, por supuesto que tiene que ser continuo con derivadas parciales continuas. Incremento de z igual a f de x más delta y menos f de x. Esa es la definición de incremento.
yo le dije esto que aproximadamente es igual. Después yo acá pongo cálculo aproximado y no exacto. Pues yo voy a confundir incremento con diferencial. Entonces, yo puedo decir que el diferencial de z, dijimos recién que era más o menos, era prácticamente igual al incremento. Había un error del orden de magnitud de delta x y delta y. Cuando más chiquititos sean delta x y delta y, es el error. Entonces acá hay un ejercicio para que ustedes hagan si les interesa. Yo se lo leo acá para que más o menos tengan una idea de cómo lo van a aplicar en el práctico, si es que. Si no le dan, no digan nada. Bueno, ¿eh? No se olviden que el parcial lo van a hacer en una instancia que va a ser presencial a definir, capaz que en una instancia virtual y cierta presencialidad. Eso será de junio. O sea, y acá en junio pueden pasar muchas cosas en este periodo. Sí, en principio va a ser presencial. ¿Sí? Pero va a haber una primera instancia, lo van a hacer en la misma facultad, o sea, en el aula de informática de la facultad, le van a invitar las computadoras para que ahí hagan la parte de UV y después y ahí nomás pasan. Pero se va a hacer todo presencial en la facultad, ¿sí? No va a haber instancia. Lo van a hacer por una universidad virtual, pero dentro del ámbito de la facultad. ¿Sí? Bueno, eso se hace un poco para dividir un poco, porque bueno, se supone que van a seguir los protocolos, no sé hasta cuándo, van a ser peores, qué sé yo. No, vamos al ejercicio. Calcular el volumen de material necesario para construir un tanque. Tiene que calcular el volumen de material que usted necesita para construir este tanquecito. El volumen de material, de hierro, de chapa, de plástico, lo que sea. ¿Sí? Para construir un tanque cilíndrico sin tapa. ¿Sí? O sea, solamente lo que se ve en el dibujo. Y con un espesor de 2 milímetros. O sea, siempre, constante, ¿no es cierto? Siempre tiene 2 milímetros. Tanto el fondo como los laterales. Entonces, las dimensiones son. Se la da acá, ¿no es cierto? D sería el diámetro interior del tanque, 400. H es la altura interior. ¿Sí? El interior, o sea, sin considerar el espesor bueno, el espesor del tanque, 2 milímetros, que sería esto. ¿Sí? Y V sería el volumen del material necesario, que es lo que tienen que calcular ustedes. ¿Cómo harían el cálculo exacto ustedes? Bueno, es muy fácil. Ustedes el cálculo exacto, lo más fácil para calcular el volumen de este material es considerar estos dos cilindros, ¿no es cierto? El exterior y el interior y la tapa. Bueno, acá lo hacen por otra forma, que también es bastante simple. Calcula primero el volumen directamente de este cilindrito, de este tubo, y directamente vamos a calcular el volumen. Vamos al cálculo exacto. Vamos a calcular el volumen de todo este cilindro, y después le restamos el volumen de este cilindro que sería el interior. Entonces lo hacemos como resta de dos cilindros. Le digo para que les sea más fácil el cálculo. Entonces, yo voy a tener el exterior, ¿cómo va a ser el cilindro exterior? Va a ser pi por diámetro al cuadrado, que sería que el diámetro, aquí me dio el interior, tendría que sumar los dos espesores, o sea, va a ser 404, ¿no es cierto? Porque tiene 2 milímetros. Entonces, pi, este es el D más D, es el D interior más los dos espesores. Bien. D más D al cuadrado, y la altura también, va a ser la altura del interior más esta. Yo estoy calculando este cilindro exterior. ¿Sí? Y a ese le resto el interior, que va a ser lo mismo. Va a ser pi por este diámetro al cuadrado, por esta altura, que va a ser 500. Acá me va a ser 502. Ahí tienen todos los cálculos hechos. Y le da el volumen exacto, ¿no es cierto? Una tontera. Es decir, para el cálculo aproximado, yo puedo decir, bueno, yo puedo decir que directamente aplico la fórmula de volumen. ¿Cuál es la fórmula del volumen? Pi por diámetro al cuadrado por h sobre 4. Esa es la fórmula del volumen, ¿no es cierto? Entonces, el volumen va a ser aproximadamente igual al delta V, ¿no es cierto? Si este es el V, tengo que calcular cuál es la diferencia de volumen entre los dos cilindros exterior, pero lo voy a hacer por cálculo de diferencia. Bueno, entonces directamente yo digo que diferencial de esta función, calculo el diferencial de la función directamente. ¿Sí? El diferencial de esta función, ¿a qué va a ser igual? A la derivada parcial respecto de D. Entonces, acá te va a quedar pi, los 2 de h sobre 4, 4 dividido 2 de 2, directamente, y acá respecto de i. ¿No es cierto? Acá la variable y, entonces acá va a ser h. Entonces, lo que era x y y antes va a ser d y h. Acá lo hice respecto de d, acá respecto de h. Yo tengo esta formulita. ¿Sí? Por supuesto que voy a tener acá los dos elementos. El diferencial de d va a ser esta diferencia. De 2 milímetros. Ese sería el diferencial de d. Y el diferencial de h va a ser este. Pero como tengo 2, va a ser acá
4 y acá va a ser 2, los diferenciales. 4 porque tengo 2 milímetros acá y 2 milímetros acá, en el diámetro. En cambio, en la altura no. Y acá le da. Bueno, si ven los valores, le da un 0,75. O sea que eso sería más o menos. Ese es un ejemplo para que tengan en cuenta. Entonces, lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista del teórico es esto. ¿Cómo es la evaluación de errores de cálculo? Entonces, directamente la fórmula nuestra va a ser que el delta Z, el incremento de Z, va a ser aproximadamente igual al diferencial. ¿Qué va a hacer? Acá lo tomamos en valor absoluto para tener en cuenta que puede ser positivo o negativo. ¿No es cierto? Entonces, directamente las derivadas parciales, y los tomamos todos en valor absoluto, para considerar el peor caso, ¿no es cierto? Porque a veces, como son, si este es negativo, por ejemplo, y este es positivo, se compensa. Entonces, para evitar eso, directamente, como los errores pueden ser positivo o negativo, tomamos valores absolutos, tanto de las derivadas como de los errores. Y ahí tendríamos más o menos el máximo error posible, ¿sí? Que bueno, siempre en ingeniería tratamos de trabajar con el peor de los casos, siempre nos ponemos en la peor situación, por la ley de Murphy. Todo lo que puede salir mal, sale mal. Entonces hay que tener cuidado. Entonces yo me cubro. Bueno, entonces, esto es lo mismo que ustedes. La única diferencia que hacemos respecto a lo que ustedes ya saben es que acá tomamos valores absolutos. ¿Por qué? Para que no se compensen los errores y ponernos en la peor situación y considerar siempre el error máximo. ¿Sí? Bueno, ¿me van siguiendo? Bien. Ya saben, dudas, preguntas. Acá tienen ejercicios que también son de práctica, ¿no es cierto? El teórico nuestro de este tema es una pregunta muy tonta que es a los ejemplos. Yo tengo una pieza de forma cilíndrica que ya queda todos los datos. Nos estamos lo mismo. Directamente no hacemos todo lo que hicimos antes, vamos directamente a calcular. El volumen es pi por diámetro al cuadrado. Acá dice, determinar el máximo error posible al calcular el volumen total. Acá no hay que un tanque, no hay nada. O sea, ¿qué error al calcular edad? Fíjese que yo tengo 120 milímetros de diámetro, 80 de longitud. Y yo puedo, estos son los errores de lectura, ustedes saben, han visto en física, ¿no es cierto? Que, bueno, los instrumentos de medición contienen errores. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esos errores, yo supongo que ustedes tienen un error de 2 centésimos, máximo. Tomamos el error máximo. Bueno, entonces, esos 2 centésimos, ¿qué van a hacer? Y los diferenciales de D y de L. Porque el mismo error, yo cometo el mismo error en I, D y L. O sea, yo como máximo le puedo errar en 2 centésimos. Hay que tener un buen calibre. Bien, y saber leer, por supuesto. ¿Sí? Entonces, el volumen, como si podemos acordar sobre 4 por la altura, ¿cierto? En este caso, la altura es L. ¿Sí? Esta sería la superficie de la base, que es pi por diámetro sobre 4, y será por L. Y bueno, el máximo error, el máximo es este. Entonces, directamente, ¿yo qué tengo que hacer acá? La derivada respecto de D y acá la derivada respecto de L. Cuando la derivada respecto de D, acá es muy fácil, es 2D, ¿no es cierto? Entonces me queda pi por 2D, ese 2 se simplifica con este 4, me queda un 2 en el denominador, y el diferencial de D. Y acá hago lo mismo, ¿no es cierto? Acá yo mantengo constante el pi, el diámetro al cuadrado del 4, y derivo respecto de L, ¿no es cierto? La derivada respecto de L va a ser 1 por el diferencial de L. Y bueno, multiplica, reemplazo los valores, multiplico todo y llego a esto. Y este es el error. Ese es el error máximo que yo he cometido. Directamente a calcular el volumen. Para saber la manera, bueno, hay gente que está llegando medio tarde, nos quedan 10 minutos de clase, o sea que no le va a servir de mucho. ¿Está claro entonces? Y si lo hacen por asistencia tampoco, pues se toman la primera asistencia a los 15 minutos y la segunda a la media hora y la tercera a la hora. Bueno. Y eso no lo hago yo, lo hace un software automático, yo ni lo miro, yo me da los valores. Bueno, acá tienen ejercicio. Este ejercicio, bueno, yo lo salí, esos ejercicios ya lo tienen resueltos, son los mismos que le van a dar en el práctico. Por eso que no, como no están resueltos acá, son los que le dan en el práctico. ¿Sí? Bien. Entonces, antes de seguir, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Me alegro que estén atentos. Es fácil, son fáciles los temas, pero bueno. Ya le digo, para saber que no hay duda, es la molestia del... Bueno, acá viene un tema que yo particularmente no es de mi preferencia, porque es un tema que es memoria pura. Simplemente yo ahora se lo comento y no le puedo dar pauta porque es un tema que hay que memorizar. ¿Sí? Es cortito, pero bueno, hay que memorizar.
Entonces, este es, bueno, ya son mis 5, ya va a ser el último tema que veremos. Ya la próxima clase va a quedar ya fijo diferenciales de orden superior. Hay profes que no lo dan, yo se lo comento al tema este para... Ahí sí, lamentablemente yo no lo tomaba en la presencialidad, pero bueno, ahora aparentemente derivadas de orden superior. Ese va a ser nuestro tema para la clase próxima, se lo comento por si quieren ir leyendo algo. ¿Sí? Yo creo que es muy útil que vayan revisando las clases que ya vimos. Pero bueno, si hacen eso y les gusta la materia, como pienso que va a ser el caso, porque una materia que a la larga gusta, bueno, yo le adelanto cuál va a ser el tema para que vengan ya más preparaditos. Estos temas te los doy rapidito porque realmente es memoria pura, ¿sí? Ahí cada uno usará las reglas mnemotécnicas como hacemos todos. Yo tengo reglas mnemotécnicas que a mí me sirven. Bueno, ustedes recuerden que, yo lo quiero ubicar bien en lo que son los dibujos. Esto que ustedes tienen acá, que tienen acá, es una superficie en el espacio, ¿sí? Esto también. Este es un plano que es la que más van a ver en el práctico. O sea, los prácticos van a ser de esto, ¿sí? Un plano apoyado en el sistema de ejes coordenados. Por supuesto, ustedes toman este punto, ahí definen la recta normal. Si usted tiene una superficie más complicadita que es esta, en el espacio, bueno, ustedes trazan un plano acá tangente, entonces ustedes directamente van trazando un plano secante hasta llegar a un punto en el cual es tangente. Está formado por la intersección de las tangentes, ¿no es cierto? Muy fácil. El plano lo definieron en álgebra con dos rectas. Y bueno, ustedes en este punto trazan las derivadas parciales, ya tienen las tangentes, el plano que define las derivadas parciales ya tienen el plano tangente. En ese punto, esta sería la normal, se llama normal a la normal al plano tangente. La normal al plano tangente. El punto va a ser de coordenadas de x0 y 0, z0. ¿Sí? Z0 sería f de x0 y 0. Le digo para que interpreten los dibujos. Esto ustedes ya lo saben de álgebra, ¿no es cierto? Cuando vieron cuádrica. La ecuación del plano es ax más bx, ax más bi más cz igual a d. Esta es la recta normal, ¿no es cierto? Es x sobre a, y sobre b, z, ya lo saben. A, b y c son los números directores y alfa, beta y gamma son los ángulos directores. Y lo más importante son estos, son los cosenos directores, son los cosenos de los ángulos directores. Acá tienen la recta normal, ¿no es cierto? Acá tienen alfa, beta y gamma, son los ángulos directores. ¿Sí? El alfa, por supuesto, que es la recta con el eje X, y el beta es la recta con el eje Y, y el gamma es la recta con el eje Z. Entonces, esto ya lo saben, esto ya lo saben, esto ya lo llamamos, si no se acuerdan, lo llamamos números directores, que son los números que me definen los denominadores de la normal. Bueno, hasta ahora nada nuevo, ¿para qué este tipo nos complica la vida? Bueno, acá viene lo nuevo. Ustedes saben que A, X menos X0 más BI menos Y0, esto es lo que vieron en álgebra, ¿no es cierto? Siendo X y Z las coordenadas del punto genérico. ¿Sí? Y X0 y 0, Z0 es el punto en cuestión. Entonces sería, este punto va a ser el punto que me va a generar el plano. Bueno, esto ya lo saben. Esta es la ecuación de un plano que pasa por este punto. La ecuación de la recta normal del plano que pasa por este punto va a ser lo mismo. X menos X0 sobre A, Y menos Y0 sobre B, Z sobre menos Z0 sobre C. Entonces, esto es lo que tienen que memorizar. La ecuación de esto, que es muy fácil, ¿se acuerdan? El punto genérico y directamente esto. Esto también ya lo saben. La ecuación del plano, que ahora viene lo nuevo, es de esta forma, ¿no es cierto? X coseno de alfa más Y coseno de beta más Z coseno de gamma igual a P. ¿Sí? Siendo P la distancia desde el origen de coordenadas al plano. Eso es P. La distancia del origen de coordenadas al plano. Eso es lo que llaman P minúscula. Entonces, bueno, eso es lo que cambia un poquito. Entonces ahí tenemos X coseno más Y coseno más Z coseno igual a P. Y bueno, directamente lo pueden escribir de esta forma. A sobre raíz, bueno, ahí tienen todo. El diferencial de la función era este, que ya lo vimos recién. Acá lo tienen las dos formas. ¿Sí? Y bueno, entonces directamente ustedes podían escribir de esta forma. Es la ecuación de un plano que pasa por el punto M. Agregándole el concepto de punto genérico. Entonces el diferencial de Z, ¿qué era? Era muy aproximadamente igual el incremento de Z.
O sea que era Z menos... Y Federico, ¿qué tal de que llegaste? Ya nos vamos. Z menos ZC. Derivada de F con respecto a X por esto, derivada de F con respecto a Y por esto. Directamente. Bueno, entonces, más o menos le quedaría de esa forma, ¿no es cierto? Bueno, acá tiene intersección, esta es la tangente, esto hay que memorizar, lo que va a hacer, escribirlo varias veces. Acá tiene la ecuación del plano tangente, que es la que van a usar. Esta es la ecuación del plano tangente. Esta es la ecuación de la recta normal. ¿Sí? Y, por supuesto, que estos son los números directores, ¿no es cierto? Son los números directores. ¿Sí? Toda la deducción de esto no lo hemos hecho. Nada, el alcance, pues hay que memorizar esto. Ecuación del plano tangente, ¿cómo? Derivada parcial por el incremento. No es tan difícil. La recta normal es, hay que acordarse de los números de los cosenos directores, ¿no es cierto? Menos son siempre coseno menos y te vale 1 de z. Acá tiene el coseno de alfa. Y acá, por supuesto, va el valor dividido la raíz. Y eso es todo. En el práctico, si le van a dar esto, pues no creo, no lo he visto nunca en el práctico. ¿Estamos? O sea que, bueno, jóvenes, no los quiero cansar con este tema nuevo que es muy importante. Entonces, en la próxima clase vamos a empezar directamente con diferencial de orden superior. ¿Sí? Cualquier duda que hayan tenido sobre la clase de hoy o anteriores, o la hacen por los medios habituales, o directamente en la próxima clase, cuando empezamos, me lo dicen. Antes de entrar en tema nuevo, vemos las dudas que tengan de esta clase. La primera parte es terriblemente importante, y esta parte es, bueno, acá hay que ejercitar un poquito memoria, porque bueno, no supera el alcance de este curso la deducción de todas estas formas. Entonces directamente tenemos que saber lo que es el plano tangente, la recta normal, los cosenos directores. ¿Sí? Bueno, ya le dije, esto hay que ponerse y escribir en un papelito, si no, no va a salir. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Seguro? Bueno, de cualquier forma ya saben, pueden recurrir a nuestros canales habituales, ningún problema. ¿Sí? Así que bueno.